esta tarde vamos a continuar con esta serie de predicación y interpretación bíblica. Y esta tarde vamos a ver la primera de las herramientas para una correcta interpretación de la palabra de Dios. El título de esta clase es La estructura. Pero la estructura, ¿por qué? ¿A qué me refiero? Pues me refiero a la primera herramienta para la exégesis, la estructura. La clase pasada hemos ya hablado de la importancia de conocer lo que el texto dice en sí mismo. Ya hemos hablado de por qué razón es importante y a su vez hemos hablado de los errores que cometemos nosotros al momento de acercarnos al pasaje o al texto. También hemos hablado del camino que se debe tomar para poder así predicar fielmente el pasaje de la Sagrada Escritura y a su vez ser realmente edificados y ser realmente alimentados por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de este camino, hablando que es un camino bastante largo pero seguro, y el primero de los pasos que se debe tomar en este camino es el paso de la exégesis. Quizá esta palabra no es muy conocida para usted, quisiera decir que la exégesis, cuando hablamos de ella, hablamos del significado original del texto, del pasaje que estamos leyendo. Tendemos muchas veces a acercarnos a un pasaje de una vez y tratar de aplicar eso al presente y decir, ¿qué me está diciendo? Si sabes algo, ese anhelo podría en algunos casos verse como algo muy bueno porque tú quieres que Dios te hable a ti. Pero, ¿sabes algo? Antes de pensar lo que Dios quiere decirte con ese pasaje de la Biblia que estás leyendo, o sí, que estás leyendo o estudiando, deberías preguntarte primero qué significó ese pasaje cuando fue escrito. ¿Sabes algo? Estás leyendo un libro. Y un libro tiene un autor y un destinatario. Así que primero debemos preocuparnos, hermano, por conocer el significado original. Conocer cómo esa audiencia recibió esto y qué fue lo que entendió por medio de las palabras de ese hombre que está escribiendo. Si primero entendemos esto, daremos un buen e importante paso. Porque como veremos, el énfasis le da forma al sermón, le da forma a la predicación. ¿Sabes algo? El énfasis es el capitán que nuestro sermón o nuestra predicación necesita tener. ¿Usted se imagina un barco sin un capitán? ¿Usted se imagina a un barco sin alguien que le dé rumbo o que le dé algún tipo de objetivo? ¿Sabe qué pasa cuando un barco no tiene un capitán en su timón? El barco es llevado por cualquier ola, no tiene rumbo. Fácilmente la tripulación puede perderse. ¿Sabes algo? Es lo que nos pasa cada vez que no nos preocupamos primero por conocer el significado original. Vamos por el pasaje un poco perdido, comenzamos en Génesis, terminamos en Apocalipsis y aún todavía no conocemos realmente qué Dios quiere decirnos. Pues bueno, esta tarde vamos a ver la primera herramienta para una correcta exégesis, que quiere decir conocer el significado original del pasaje. ¿Cuál es esta herramienta? Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir, la estructura. Para hablar de esto, quisiera mencionar dos ideas fundamentales, mi hermano. Estas son, primero, todo texto tiene una estructura. ¿Escuchó? Repito nuevamente. Todo texto de la palabra de Dios tiene una estructura. ¿Usted se imagina el cuerpo humano sin un esqueleto? ¿Qué sería? Yo diría, no sería cuerpo. No sería cuerpo, porque un cuerpo sin esqueleto no es nada, es un pedazo de carne. No tiene forma. Un cuerpo sin esqueleto no podría ser identificado como un cuerpo humano. O ni siquiera fuera un cuerpo realmente. Así que es importante entender que todo pasaje, la palabra de Dios, tiene una estructura.
Y usted puede decir, pero estructura me suena a una edificación, me suena a un edificio. Y sí, realmente es así. ¿Por qué? Porque detrás de cada palabra, detrás de cada frase y argumento hay una intención de parte del autor. Y esa intención es reflejada y mostrada por la forma en la que habla, por la forma en la cual argumenta y dice las cosas. Esa forma en la cual lo hace es conocida como la estructura. Segunda idea fundamental, la estructura provee el énfasis. Repito, la estructura te va a dar el énfasis. En estos talleres que hemos tenido, creo que ya han sido 2 veces, pudimos percibir y mostrar y pudimos ver la necesidad de conocer el énfasis. Siempre nos preguntamos cuál es el énfasis del pasaje, qué quería decir. Pero sabes algo, el énfasis no lo vas a tener, o al menos no va a tener un énfasis correcto, o al menos que conozca la estructura del pasaje. Porque la forma en la cual el autor habla, declara y muestra, por supuesto, lo que él quería de parte de su audiencia. De igual manera como usted cuando habla o dice algo, lo dice con un propósito en mente, también cada autor en su momento, cuando fue a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, también tuvo un objetivo, algo tuvo en su mente. Y eso es el énfasis, es lo que él quería, en este caso el autor, que su audiencia hiciera o conociera o entendiera. Así que, repito, la escritura te va a dar el énfasis. Pero quizás usted se puede preguntar, pero entonces dime cómo la consigo, porque me estás diciendo que todo pasaje tiene una estructura y que la estructura me revela el énfasis del autor. Así que vamos a hablar primero de que es necesario, antes que todo, para hallar una estructura de un pasaje, se debe considerar primero el tipo de literatura. El tipo de la literatura. Me refiero a que debemos conocer primero qué tipo de literatura estamos leyendo. Me imagino, mi hermano, que usted se ha aprendido alguna vez los libros de la Biblia, ¿verdad que sí? Y están divididos, o las personas lo dividen por segmentos. Los poéticos, los históricos, ¿verdad que sí? ¿Por qué se hace de esa manera? Se hace de esta manera, ¿por qué? Porque cada libro, algunos de ellos, se diferencian del otro por la forma en la cual fue escrita. Su naturaleza es diferente. Así que podemos hablar de la Biblia como un libro que nos presenta 3 tipos principales de literatura. Primero, poesía. Podemos ver este tipo de literatura con total claridad en el libro de los Salmos, o libro de Proverbios, o Cantar de los Cantares. Es que la poesía es una manera, una forma de llevar un mensaje, una enseñanza, pero de manera agradable o bonita, podría decirse. Llevar un mensaje quizás incluso con rima, de forma que las palabras puedan rimar una detrás de otra, o decir o llevar un mensaje con la música. Eso lo podemos percibir en el tipo literario de la poesía. Segundo tipo, revelado en la escritura, la literatura narrativa. ¿Qué es esto? ¿A qué hacemos referencia? El tipo de literatura narrativa es normalmente vista, o siempre es vista, en los libros históricos. Tenemos una gran variedad de estos tipos de libros en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, Esther también es un libro narrativo. Y es que cuando usted lo lee podrá darse cuenta de que se está narrando una historia, se están narrando hechos. Tercer tipo de literatura, el discurso. ¿Dónde conseguimos el discurso? Pues lo conseguimos en su mayoría en el Nuevo Testamento con las cartas paulinas, ¿verdad que sí? Podemos ver esta forma de discurso porque el que habla está argumentando y desea de primera mano que su audiencia haga algo. Y en el discurso, ¿qué sucede? ¿Qué se lleva a cabo? Por parte del autor, lo que se lleva a cabo es una
un intento de persuadir a su audiencia de que haga algo. Por lo tanto, usa ejemplos, hace referencias a otros pasajes de la Escritura, eh, también argumenta todo con el fin de que su audiencia pueda ser persuadida a entender o a hacer algo en específico. Eso lo vemos en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, están las de Pedro, del apóstol Juan, la de Judas, el apóstol Pablo. Y quizá usted puede decir, pero ¿por qué razón es importante esto? Muchísimo lo es. Porque como cada tipo literario tiene una naturaleza distinta, se usan herramientas distintas para poder hallar la estructura. En esta tarde vamos a hacer mención al tipo literario del discurso, como se nos impartió a nosotros en el taller de predicación y en la Academia Timoteo. Cuando hablamos de el discurso, hay unas herramientas que son esenciales e importantes. Quisiera nombrar dos de ellas. La primera de ellas es la gramática. Cuando hablamos de la gramática, hablamos de verbos, hablamos de repeticiones, palabras que se repiten, hablamos de conectores, en pocas palabras, hablamos de el uso y significado de cada palabra. Eso es la gramática. Muchísimas veces nosotros leemos y quizás no damos mucha importancia a las palabras, pero cada palabra tiene un significado y un porqué. Porque como ya he dicho, el que escribe tiene un propósito o una meta en su mente. Así que él no va a malgastar tiempo diciendo incoherencias o diciendo otras cosas. No, él tiene algo en mente y cada palabra que él usa tiene un porqué. Cuando hacemos bien uso de la gramática, se nos facilita conocer la estructura porque vemos cuando un pasaje cambia de idea o cuando en un pasaje comienzan a haber ciertos contrastes o diferencias de un versículo a otro. Quizás tú puedes decir, bueno, pero a mí es muy difícil porque de broma sé leer o sé leer muy poco, pero la realidad es que con una idea básica de la gramática es posible conocer la estructura de un pasaje. Yo no he estudiado gramática a profundidad, tengo una noción básica y esa noción básica me ha ayudado muchísimo al momento de hallar una estructura. Así que no se preocupe, mi hermano, es una noción básica del uso de las palabras y de lo que es un verbo, ¿no? Otra herramienta, leer y releer el pasaje. Ya se ha dicho esto anteriormente, pero lo que hay de diferente en este caso es que vamos a leer y releer en varias versiones. Repito, leer en varias versiones. Muchas personas dicen, no, es que las versiones, he hablado con muchas personas y me dicen que las versiones son como muchas Biblias distintas, no entiendo por qué sucede de esta manera. Pues una versión de la Biblia es una manera distinta de decir una misma cosa. No hablamos de que es otro libro diferente, no. Una buena versión es aquella que te lleva a ti o te da a ti el mensaje del autor cuando escribió. Obviamente las versiones son necesarias por muchas razones. Una de ellas es el contexto cultural, que el uso de palabras que se hacen acá, por ejemplo, en Latinoamérica, son diferentes a las que se usan en Europa. Así que eso tiende a llevar a la necesidad de que se crean versiones de la Biblia. Pero estas versiones, aunque hay muchísimas, pueden agruparse de dos maneras o pueden verse dos grupos. La primera, hablamos de las versiones literarias o literales, mejor dicho, y versiones dinámicas. La versión literal va más apegada al texto original, en este caso, Nuevo Testamento, el griego. Y la dinámica, como dice la palabra, es un poco más flexible en la manera como habla y como expresa, con un esfuerzo y un intento de que sea lo más claro posible para el lector.
Lo que pasa con este tipo de versiones es que muchísimas veces en ese intento de ser súper mega claro a la audiencia, se pierde muchísimo de la intención original del escritor. Así que digo esto para que hagamos buen uso de las versiones. Hay muchas versiones, de hecho hay muchas versiones de la Reina Valera, pero una versión que recomiendo mucho es la Biblia Las Américas. Es una versión literal de muy buen uso. Si sabes usarla, te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué en varias versiones? Te puede decir. Pues como lo he dicho, es una forma distinta de expresar lo mismo. Así que cuando se usan varias versiones de forma adecuada, se te hace más fácil conocer lo que el autor quería decir. Otra herramienta recomendable que de hecho yo acostumbro usar es agarra un texto de la Biblia y escríbelo en una hoja, pero escríbelo sin colocarle los versículos. Usted puede decir, pero ¿por qué si así está escrito? Pues la realidad, mi hermano, es que en los originales no hay capítulos y no hay versículos. Los capítulos y versículos son colocados o fueron colocados para ayudar al lector a leer el escrito. Pero originalmente no están divididos. Así que cuando usted quita los versículos o capítulos, quita quizás toda distracción que lo lleva usted o lo que puede usted a persuadir a hacer una estructura que de hecho el que colocó los versículos y capítulos la colocó. De hecho hay una versión Reina Valera que coloca subtítulos a los pasajes. A veces son buenos porque aciertan al blanco, pero no siempre lo son. Así que no se deje llevar mucho por ello, porque usted quizás puede ver ahí, dice, habla del amor, y usted dice, bueno, ya, el pasaje habla del amor, así que, ¿para qué estudiarlo tanto? Pero la realidad es que los que colocaron ese título no se dedicaron realmente a estudiar el pasaje, en muchos casos de forma detenida, así que no se deje llevar por esos títulos de su Biblia. Debemos trabajar. Usted puede decir, pero muéstrame de forma práctica. Bueno, para ello vamos a poner como ejemplo 1 de Timoteo capítulo 6, del 6 al 10. Puede buscar en su Biblia de forma rápida. Timoteo capítulo 6, del 6 al 10. Este pasaje fue puesto como ejemplo también en el taller que vimos de predicación de Simeon Trump. Así que acredito todo el esfuerzo de estos hermanos. 1 de Timoteo capítulo 6 del 6 al 10. Leemos la palabra del Señor y dice, pero gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Tenemos este pasaje. Imagínense que este pasaje que usted escogió para estudiar en su devocional o para predicarlo en algún lugar, ¿qué debemos hacer según lo que ya hemos visto? Primero, vayamos con la gramática. Para percibir y conocer el pasaje debemos leerlo muchísimas veces. Por cuestión de tiempo, iré de forma directa o rápida a lo que podemos ver en este pasaje. Primero, repeticiones e ideas relacionadas. Versículo 6 dice, usa la palabra ganancia. Dice, pero gran ganancia, dice el apóstol Pablo. Pero luego en el versículo 9 usa una idea, una palabra relacionada, y la palabra enriquecerse. Versículo 9, cuando dice que algunos quieren llenarse de dinero porque aman el dinero. Pero luego el versículo 9, a su vez, habla de la codicia.
Versículo 10 habla del amor al dinero. Incluso usa la palabra codiciando nuevamente. Pero el versículo 6 usa la palabra contentamiento. ¿Qué podemos ver en estas palabras o ideas relacionadas o palabras repetidas? Podemos ver, por supuesto, que el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre lo que es estar contento con lo que se tiene, a estar insatisfecho y por lo tanto buscar de forma constante las riquezas de este mundo. Y cuando hablamos de la estructura, se puede preguntar, pero entonces dime cómo se estructura este pasaje, cuántas divisiones son. Como dije, la gramática ayuda mucho. Palabra que se usa en el versículo 6, pero, que también es usada en el versículo 9. Pero en la versión que tenemos en este caso usa la palabra por qué. Pero si hacemos uso correcto de otras versiones, podemos darnos cuenta que la palabra pero también es usada en el versículo 9. Biblia de las Américas lo muestra de esta manera. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchos deseos necios. ¿Qué importancia tiene la palabra pero? Pues muchísima, mi hermano. Porque cuando usa la palabra pero, el autor, en este caso el apóstol Pablo, lo usa para dar una afirmación o presentar un argumento. Y esta palabra porque es usada también en el versículo 10. Así que lo que vemos acá es que el apóstol Pablo presenta y muestra una realidad. Pablo quiere y desea que los hermanos hagan algo. Y lo que el apóstol Pablo desea es que ellos tengan contentamiento. ¿Pero por qué? Porque la piedad es un verdadero tesoro. Aquí Pablo muestra y dice, estos hombres, su tesoro o su anhelo son las riquezas, la abundancia de ellas. Pero para ustedes, mis hermanos, su tesoro y mayor anhelo debe ser la piedad, porque ella tiene un valor eterno. Usted puede decir, pero ¿usted cómo llegó a esa conclusión? Con la estructura del versículo 6 al 7. Primera división. ¿Qué dice el apóstol Pablo en esos dos versículos? Dice o declara la piedad con contentamiento. Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero a partir del versículo 8 usa la palabra así que muestra o da una fuerza de argumento. En pocas palabras, mostraría qué es lo que Pablo quiere a la luz de la realidad de que ganancia es la piedad. ¿Qué quiere? Que ellos hagan. Que estén contentos entonces. Porque ya Pablo ha dicho que la piedad es una gran ganancia. Así que a partir del versículo 8 tenemos otra división. ¿Cómo llevaría esta división? Fácilmente podemos llamarla el llamado contentamiento. Porque Pablo en el versículo 8 quiere que los hermanos, en este caso la de Timoteo, haga algo. Quiere una respuesta, quiere un cambio de proceder, de hacer, de actitud. Así que vemos el versículo 8, en la segunda división, por último, del 9 al 10. Pablo habla del amor al dinero y por supuesto muestra la consecuencia de ser avaricioso. Pues dice que estos se unen y por supuesto como resultado tendrán destrucción y perdición. Así que podemos ver que cuando tu estructura de forma correcta del pasaje vas a poner el énfasis en el mismo. Para resumir, quisiera nuevamente hablar de las herramientas usadas. Usamos la gramática al momento de hablar de la palabra así que, la palabra pero, la palabra porque, que es una palabra
Así que podemos ver y entender que la escritura es importante. No sé si usted ha visto por alguna razón el esqueleto de los animales, para ver que un pato es un esqueleto muy distinto al de un perro. Y si usted se pregunta por qué razón será así, es porque el que lo diseñó, cuando creó ese animal, lo creó con alimento. El pato es para volar y nadar, el perro no lo es para eso. Así que cuando conseguimos la escritura, en este caso la división de un pasaje, hermanos, estás a un paso muy cerca del énfasis. Así que antes de tratar de conocer qué autor quería para con su audiencia, primero preocúpate por dividir el pasaje. En otras palabras, conocer la escritura, de la forma en la cual el autor argumentó y presentó esa idea que él está mostrando. En este punto que hemos terminado, pero no quisiera terminar, mi hermano, hablando de algo realmente importante en el estudio de la palabra de Dios. Quizás esto no puede ser considerado como una herramienta, pero sí es considerado como algo total en el estudio, incluso en la lectura de la Biblia. Esto es, mi hermano, la oración. En la academia también hay que reconocer la importancia de la oración. Lo vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15. Podemos ver cómo el apóstol Pablo ora por los hermanos de Éfeso. Efesios 1, de 15 al 18. Pablo dice: por lo cual también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. El Pablo también mira lo que dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué Pablo? Pablo lo dice: ¿para qué? Yo recuerdo cada vez que oro su profesión de fe, su vida, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando que es a luz a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y usted sigue leyendo y Pablo sigue mostrando y declarando que Pablo deseaba y anhelaba que los hermanos vieran, conocieran por medio de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es interesante en el pasaje que me ha un pasaje muy material? Porque Pablo dice: yo oí vuestra fe. Luego dice: y del amor que ustedes mostraban para con nosotros. Así que Pablo está diciendo de forma clara que estos hermanos de Éfeso eran creyentes, creían en Cristo. No solamente creían, sino que también con sus hechos mostraban y revelaban que eran judíos, que eran parte del reino de Dios. ¿Sabes lo que Pablo pasa de eso? Ora por ellos. Le dice: para que ustedes puedan ver y conocer la grandeza de la esperanza, de la gracia que han recibido, para que ustedes, hermanos, que están en la palabra de Dios, puedan ver un cofre abierto, puedan entender, hermano, cuán privilegiados son cada uno de nosotros. Eran creyentes, mostraban con sus hechos que eran hijos de Dios. No así la luz de Pablo por ellos, para que ellos puedan ver y conocer cada día más de Cristo, del Señor, de su casa. Pero, ¿por qué hablar de eso? Pues, mi hermano, lo que Pablo hace revela una necesidad cristiana de siempre orar a Dios para que mis hermanos puedan ver con sus ojos, para que mis hermanos puedan sentir y conocer cada día más a Cristo. Pero también debes orar y hablar a Dios para que Él también te abra los ojos de tu entendimiento. ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje y a pesar de leerlo, incluso de predicarlo, no somos movidos al arrepentimiento de la humillación? ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje o escuchamos un sermón y vamos musicando y decimos: Señor, por favor, perdóname, ten misericordia, oh Padre,
también, ¿cuántas veces luego de haber leído un pasaje, no sé, que de forma diaria, mañana, en la noche, no sé cómo lo lees, cómo lees la Biblia, pero cuando lees la Biblia, no es que tú haces tu mano por el cielo y dices, Señor, gracias porque tu palabra me ha consolado, porque tu palabra me ha alentado. Hermano, la Biblia es un libro muy complicado. Y por una razón hemos sido movidos a la humildad, a la humillación o al arrepentimiento, porque por una razón la palabra no me ha consolado, no me ha tomado, no me ha guiado a tomar una decisión. Realmente la palabra, realmente en mí. ¿Por qué? Porque sufrimos un déficit de visión. La realidad, mi hermano, es que aún todavía nos cuesta ver las realidades espirituales que la palabra de Dios muestra. Dios no quiere que tengamos bachacas. Puede decir, ¿qué bachaco? ¿Sabes que un bachaco, lo más grande de su cuerpo, de su pequeño cuerpo, es la cabeza, ¿verdad? Gigantesca. Su cuerpo es un minuto. Dios no quiere que seamos bachacos. ¿A qué me refiero? Dios no quiere a cristianos con cabezas grandes, pero corazones fríos, corazones pequeños. El propósito de la predicación es positiva, que es que la palabra de Dios llegue a la mente, pero también en el corazón de su audiencia. Y por supuesto también que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación bíblica es una predicación experimental, es una predicación que se vive, es una predicación que corre, que causa estragos en el que predica y el que escucha la palabra de Dios. ¿Qué sucede en nosotros? En vano hemos escuchado un sermón o en vano hemos estudiado su palabra. Mi hermano, el Evangelio, Dios, Cristo, apunta al corazón del hombre, a raíz del problema. Y un ejemplo de esto bastante hermoso es la historia de Agar y su hijo. En Génesis capítulo 21, versículo 19, podemos conocer y ver lo que Dios hace con esta mujer por medio de un ángel. Y es que lo que vemos en este pasaje es que Abraham despide a Agar y a su hijo al desierto. Y dice que al pasar con el tiempo, el agua del odre se acabó. Y dice, versículo 17, y ella dejó al muchacho debajo de un arbusto. Y ella, dice, se fue y se sentó enfrente como un tiro de larga distancia, porque ella dijo, que no vea yo morir al niño. Se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Habían pasado muchos días, está en el desierto, el sol era intenso, el agua se había acabado y ella dice, ya todo se acabó, vamos a morir. Y ella dice pensando, wow, mi niño se va a morir en mis brazos, yo en verdad prefiero no presenciar la muerte de mi hijo, entonces lo dejo en un arbusto. Y ella había dado por sentado y ya había pensado que iban a morir. ¿Sabe qué hace Dios? Versículo 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás, en donde está. Dice, levántate, alza el muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces, Dios, ¿qué hizo? ¿Creó un pozo para que ellos bebieran? No. Lo que Dios hizo fue esto. Abrió los ojos de ella y ella luego vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Se da cuenta? Dios no
creó de forma sobrenatural un pozo de agua. No, el pozo estaba ahí. Estaba ahí. Simplemente no lo vio. Y por no verlo, nunca tomó de esa agua. Aquí lo que muestra es que nosotros tendemos a no ver, a no ver lo que realmente necesitamos. Las circunstancias, problemas, nos hacen en muchas ocasiones ciegos. Y esta ceguera espiritual es una realidad en la vida cristiana. Nosotros padecemos de una deficiencia visual. Se puede decir, pero ¿acaso ya no Dios me dio vista, ojos espirituales para ver? Sí, Él los dio. Pero todavía batallamos con el pecado que habita en nuestro ser. Y por lo tanto, ella no nos permite en muchos casos ver la gloria y la gracia de Dios. Así que, hermano, oremos a Dios para que Dios abra nuestros ojos. Por experiencia lo digo, más fácil es pasar horas estudiando un pasaje de la Biblia que pasar horas orando a Dios. ¿Y sabes algo? Eso es porque somos orgullosos. Pensamos que más provecho le podemos sacar a un sermón bien predicado porque muchos van a decir, wow, perfecto sermón, muy bueno, mi hermano. Y la oración, pues bueno, cuando me echan se ora un poquito. Qué grave error, mi hermano. Y debemos guardarnos de eso y verle importancia al trabajo del exégesis, de estudiar, leer, pero también entender que eso se debe hacer en la dependencia de Dios.